Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la nueva definición de obesidad clínica publicada en el Lancet en 2025. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. Recordando que todos nuestros cursos son de la más alta calidad, son altamente interactivos, son 100% virtuales y asincrónicos y tienen una certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio, como por ejemplo la Federación Médica Colombiana, que es miembro de la Asociación Médica Mundial. No siendo más, vamos adelante con el video. Tanto esta presentación como la mayoría de las presentaciones de los videos que he subido en el canal están disponibles para que las puedan adquirir en StudyPool. Hablemos entonces acerca de esta nueva definición de obesidad que nos plantea el Lancet en este año. ¿Qué podemos decir como introducción? Como introducción, digamos que el fundamento principal de este documento es que el índice de masa corporal, que es lo que históricamente hemos utilizado para definir un paciente respecto a si tiene o no condición de obesidad, puede sub o sobrevalorar la adiposidad. Y realmente esto es, como vamos a ver en el transcurso del desarrollo del documento, lo que va a definir que un paciente tenga o no condición de obesidad. Basado en eso, esta guía propone como dos definiciones grandes. La primera definición grande es el estado de obesidad, en donde dicen que el estado de obesidad se va a determinar cuando haya una confirmación de exceso de adiposidad que se puede hacer con el índice de masa corporal, pero esto se debe acompañar de algún otro parámetro antropométrico que determine que hay un exceso de adiposidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es lo que vamos a estar discutiendo a lo largo del video. Y además, ya cuando uno tiene el estado de obesidad, uno puede tener una obesidad preclínica o la obesidad clínica como tal, que creo que es como el término más importante que acuña este documento, en donde no solo el paciente tiene ese exceso de adiposidad, sino que tiene alguna alteración orgánica o alteración funcional secundaria a ese estado de obesidad. Ese es como el resumen grande del documento, pero entonces desglosemos el por qué y cómo se llega a cada una de estas definiciones. Entonces lo primero es cuál es el problema que hay, digamos, actualmente o hasta la publicación de este documento con lo que es la obesidad. Lo primero es que la obesidad se entiende como una condición asociada a otras enfermedades, ¿sí? No se entiende casi nunca la obesidad como una enfermedad por sí misma, sino que es la obesidad asociada a la diabetes, la obesidad asociada a la esteatosis hepática, al infarto, entre otras. Y esto ha generado que haya una ausencia de consenso en cómo definimos que una paciente o que un paciente tiene o no obesidad. Y esto se traduce en una barrera en el acceso al manejo que existe para esta condición, ya que muchas veces sin el estado de obesidad, si ese índice de masa corporal mayor a 30 que hemos usado clásicamente no se asocia a otra condición, no se ve como una enfermedad, no se ve como una condición patológica y por ende no se ve como algo que requiera de tratamiento activo. Entonces ese es un problema muy grande. Y además, pues claramente la obesidad o que la obesidad no sea entendida como una enfermedad per se genera un mayor estigma porque se asocia más como una condición propia de una persona o a la cual una persona se ha permitido llegar. Si bien esto no es una justificación para replantear la definición de obesidad, sí es algo que también impulsa a favor de hacer este consenso que se realiza en esta publicación. Ahora, no todo, digamos que es malo en términos de que la obesidad no se entienda como una enfermedad. ¿Cuál sería el problema de definirlo como una enfermedad? Relacionado precisamente con este último punto, se podría remover la responsabilidad individual. Y si bien hay muchas condiciones que pueden favorecer que una persona llegue a ese estado de obesidad, pues claramente hay un componente de responsabilidad individual que existe y que no se debería remover como tal por definir a la obesidad como una enfermedad. Pero en general es mucho más lo que está a favor de que hagamos este cambio y definamos a la obesidad como una enfermedad de lo que va en contra. Teniendo esto en mente, si uno se plantea cómo se debería hacer una definición de una enfermedad en general, se propone que una definición de enfermedad debe incluir varios elementos. El primer elemento que estamos viendo acá es que hay una condición o alteración, sea del cuerpo o de alguna de sus partes, ¿cierto? Que difiera de la normalidad.
Lo segundo es que esa condición o alteración tenga una etiología determinada. Puede ser infecciosa, nutricional, ambiental, genética, entre otras. Lo tercero es que esa etiología que lleva a esa condición tenga una presentación clínica característica que sea propia de esa afección. Y claramente que todo eso represente una desviación de la función o estructura normal del cuerpo o de alguna de sus partes. Si uno en una entidad logra identificar todos estos cuatro componentes, uno puede definir en teoría esa entidad como una enfermedad. La pregunta es entonces si la obesidad puede o no aplicar cada uno de estos cuatro componentes. Además, se habla de que en todas las enfermedades puede haber un estado previo a la misma, que es un pre-disease, dice en inglés el artículo, en donde si bien no se cumplen todas las condiciones que me definirían la enfermedad, tampoco puedo hablar de que ese paciente esté en un estado de normalidad. Y ellos hacen entonces la diferenciación entre dos aspectos, el disease o la enfermedad y el illness o la traducción literal sería como la dolencia. Entonces el disease sería precisamente esta alteración en la condición, ¿cierto? O este cambio en la condición o alteración del cuerpo o alguna de sus partes, mientras que el illness sería cuando ya se hace esta presentación o esta afección clínica manifiesta, por ponerlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces aquí está precisamente lo que el artículo nos habla de cómo deberíamos diferenciar lo que es la enfermedad y lo que es la dolencia. La enfermedad, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por una fisiopatología que puede causar una alteración, sea en algún órgano o en múltiples órganos. Y algo importante es que la enfermedad tiene la capacidad de generar una dolencia específica. Este segundo punto es muy importante en lo que vamos a discutir ahorita de la definición, porque lo que hace que yo pueda definir una condición como una enfermedad es precisamente esto, que esa condición por sí misma pueda generar el illness o la dolencia. ¿Y qué quiere decir entonces el illness? Es una desviación del funcionamiento normal de un órgano o tejido o de todo un individuo y usualmente se asocia con manifestaciones clínicas específicas que se podrían considerar como criterios para un diagnóstico. Entonces, digamos que es muy importante este ejercicio de determinar cómo yo defino una enfermedad, sobre todo en las enfermedades crónicas que llegan a ser incurables, porque la definición que yo acuñe para alguno de estos términos, en primer lugar, debería permitirme identificar de forma temprana esta enfermedad, de tal manera que haya algo que se le pueda ofrecer al paciente, ya que claramente esto tiene un impacto psicosocial, pero la enfermedad no puede ser tal que digamos ahora diagnostique a todo el mundo o sobrediagnostique una condición cuando no hay, por ejemplo, algo que se le pueda ofrecer en un estadio muy temprano. Entonces, por eso es de gran importancia definir muy bien las condiciones y las enfermedades, y si vamos a definir la obesidad, también debemos hacerlo con esta minucia, por decirlo de alguna forma. Entonces, entendiendo el disease, el illness y todo esto, la pregunta es, ¿podemos clasificar a la obesidad como una enfermedad? Y el artículo nos lo plantea así. ¿Lo es o no lo es? ¿Podemos o no determinar a la obesidad como una enfermedad? Y lo que nos plantea el artículo es que en este momento, con las condiciones o con la definición que tenemos de obesidad, vamos a tener a muchas personas que se definen como obesas y que están propiamente enfermos, pero también otras que se definen como obesas, uno ve que están generalmente bien, no tienen ninguna illness, no tienen ninguna desviación del funcionamiento de alguno de sus órganos. Además, el exceso de adiposidad puede ser secundario a muchas otras condiciones que no son propiamente la obesidad o incluso a medicamentos. Y que el uso del índice de masa corporal puede subdiagnosticar o sobrediagnosticar esta condición. Esto lleva a que la obesidad sea un estado heterogéneo en donde no necesariamente alguien que se caracterice como obeso basado en la definición del índice de masa corporal tenga verdaderamente una dolencia, ¿cierto? Y por eso digamos que basado en lo que tenemos ahorita, basado o entendiendo la obesidad únicamente como aquella condición que se define por un índice de masa corporal, no la podemos entender como una enfermedad. Solo la podemos entender como un factor de riesgo para muchísimas condiciones asociadas. Obviamente todo lo que sería el síndrome metabólico y demás.
Y es precisamente el problema. Si yo defino la obesidad únicamente basado en índice de masa corporal, puedo tener un paciente que no es obeso, ¿cierto? Y puedo tener un paciente que es obeso que no tiene una dolencia o que sí tiene una dolencia. Entonces hay una heterogeneidad que no permite determinar cuándo realmente se está presentando una enfermedad per se. Esto lleva a que este artículo proponga entonces que si vamos a definir a la obesidad como enfermedad, definitivamente no es algo que podamos hacer basándonos únicamente en el índice de masa corporal. Y dado que el índice de masa corporal no diagnostica adecuadamente, no lo deberíamos utilizar para definir la enfermedad. Pero ojo, sí la podríamos utilizar como un tamizaje. ¿Listo? Como un tamizaje. Y botan un dato que a mí me pareció muy importante y es que si por alguna razón dijéramos no, vamos a definir la obesidad como una enfermedad y la vamos a definir únicamente basado en el índice de masa corporal, eso haría que en algunos países hasta el 40% de la población pase a tener una enfermedad diagnosticada y eso claramente puede llevar a manejos innecesarios en pacientes que lo necesitan o por ejemplo a solicitud de incapacidades, o sea, tendría una carga económica importantísima en los sistemas de salud. Entonces, ¿por qué no podemos definir en este momento, basado en los criterios que se utilizan hasta la publicación de este artículo, a la obesidad como una enfermedad? Porque le falta el illness. Me falta demostrar o me falta acuñar la definición en donde esa obesidad se traduzca o pueda llevar por sí misma a una dolencia, ¿cierto? Porque aquí está lo que decíamos de los elementos de la enfermedad, una etiología específica, un mecanismo fisiopatológico que genere una alteración en el funcionamiento de un órgano y lleve a la manifestación clínica o a la dolencia, ¿cierto? Si yo hago en la obesidad eso, puedo pensar una posible etiología, puedo quizá hablar de alguna fisiopatología, pero casi siempre hablamos únicamente de condiciones asociadas a eso. No hablamos de si verdaderamente hay algún efecto directo de la obesidad sobre el funcionamiento de los órganos. Pero cuando uno analiza como la evidencia que existe actualmente y las publicaciones, es más que claro que hay un componente fisiopatológico que se puede traducir por sí mismo en una dolencia sin la necesidad de la existencia de estas condiciones asociadas. Entonces, si yo uno de estos elementos, ya puedo definir entonces a la obesidad como una enfermedad. Si yo hablo del componente etiológico, fisiopatológico y de afección orgánica con dolencia debido únicamente al exceso de adiposidad, yo ya podría definir entonces a la obesidad como una enfermedad. Entonces, si vamos a hacer eso, lo que tenemos que entender es cómo esos mecanismos fisiopatológicos pueden llegar a traducirse en ese illness. Y la fisiopatología, como bien dijimos, va a ser o por una afección propia del exceso de adiposidad o yo puedo tener enfermedades relacionadas. A nivel propio van a haber alteraciones por el exceso de grasa, como inflamación, lipotoxicidad, depósitos ectópicos de grasa que están claramente demostrados que generan disfunción en los órganos. Y esto va a generar condiciones orgánicas que se deben a estos mecanismos y es precisamente esto lo que me va a permitir establecer la definición de obesidad como una enfermedad. Y por supuesto que va a tener enfermedades relacionadas, ya que la obesidad va a aumentar el riesgo de unas condiciones y si bien la fisiopatología propia, digamos que favorece el desarrollo de estas condiciones, no la genera por sí misma. Y estas condiciones pues en general son enfermedades establecidas que son, no sé, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, con las cuales yo no puedo establecer la definición de obesidad. Entonces, de aquí la importancia de establecer estas condiciones propias donde la fisiopatología lleva a la disfunción. Teniendo esto en mente, digamos que el artículo también nos dice que históricamente hemos clasificado la obesidad de esta manera. Conforme a la etiología, podemos tener una alta alteración genética, como el Prader-Willi, deficiencia de leptina, mutación del receptor de melanocortina, alteraciones secundarias como medicamentos o enfermedades, o alteraciones primarias en donde es desconocido. Y puedo hacer una aproximación fenotípica en donde tengo una obesidad androide, en donde hay acumulación de grasa central o visceral, que confiere un mayor riesgo cardiovascular, o ginecoide, en donde hay un aumento en la grasa periférica y hay un mayor acúmulo de depósitos de grasa a nivel de la cadera y los muslos, pero no tanta grasa central o visceral y por ende un menor riesgo cardiovascular. Ellos plantean o escriben esto dentro del artículo, siento yo que cuando lo escriben no le aclaran mucho a uno el por qué lo hacen, pero básicamente lo que dicen es que son clasificaciones que se podrían seguir utilizando. Si bien no las vamos a utilizar para definir la obesidad como enfermedad, sí van a ser útiles en algunas aproximaciones. Entonces, si ya yo acuño todo lo anterior, digamos que tengo que plantearme la pregunta de
por qué hay obesidad, para con base en eso empezar a generar esa definición de obesidad como enfermedad. Y digamos que como el fundamento base por el cual existe la obesidad es porque hay un desbalance entre el aporte y la demanda calórica. Si yo ingreso más calorías a mi sistema de las que utilizo, pues empiezo a guardar esas calorías, usualmente en forma de exceso de adiposidad. ¿Cierto? Aquí va a haber una gran importancia de la composición genética, factores ambientales y va a haber una alteración en el punto de equilibrio corporal del peso. ¿Qué quiere decir esto? Mi cuerpo va a tener un peso estandarizado al cual él quiere estar. Si yo me alejo de ese peso, él va a buscar llegar ahí. Si me alejo hacia el exceso, pues va a decir no coma más. Si me alejo hacia lo que sería una disminución o un peso más bajo, me va a decir tiene que comer más y va a tratar de hacer más reserva. ¿Cuál es el problema? Si yo constantemente expongo mi cuerpo a un desbalance entre aporte y demanda calórica, ese punto de equilibrio corporal del peso se va a ir corriendo cada vez más y el cuerpo se va a acostumbrar o va a entender que su normalidad es tener un exceso de adiposidad y va a empezar a generar mecanismos fisiopatológicos para mantener lo mismo. Precisamente una vez se dan estas alteraciones fisiopatológicas, o sea, en estas alteraciones empieza a ocurrir la fisiopatología propia de la enfermedad, en donde vamos a tener depósitos ectópicos de grasa que van a generar adaptaciones funcionales en los órganos en los cuales se deposita, como por ejemplo resistencia a la insulina e inflamación. Y además vamos a tener alteraciones en la fusión adipocrina del tejido adiposo e inflamatoria que va a promover aún más la resistencia a la insulina con una menor producción de adiponectina y alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central que precisamente van a promover la ingesta de alimentos y acumulación de energía precisamente por esa alteración en el punto de equilibrio. Una vez se da entonces esto, la resistencia a la insulina va a ser de gran importancia dentro de la fisiopatología, va a llevar al estrés de los islotes pancreáticos con su posterior destrucción y también se ha visto que la microbiota puede jugar un papel importante, una disbiosis con predominio de proteobacterias y firmicutes con un aumento en la permeabilidad gastrointestinal y recuerden que cuando se altera la permeabilidad gastrointestinal, las bacterias salen transitoriamente a circulación sistémica, hacen una bacteremia transitoria y eso claramente va a generar una respuesta inflamatoria por el reconocimiento de los PAMs y los DAMs y ese aumento en la inflamación también va a favorecer a todo este componente fisiopatológico que hemos venido mencionando. Y es precisamente lo que nos muestra entonces aquí esta gráfica. Voy a tener causas de expansión del tejido adiposo, mecanismos de expansión, ahí voy a tener la obesidad dependiendo del fenotipo físico y va a empezar a generarse toda la fisiopatología tanto a nivel local del tejido adiposo como a nivel sistémico que se van a traducir en una afección orgánica y por ende una disfunción y esto es lo que me va a permitir definir que la obesidad es entonces una enfermedad. Es la conclusión grande que podemos llegar con lo que hemos mencionado hasta el momento. Entonces, teniendo en mente todo eso que hemos mencionado hasta ahorita, ya la guía nos plantea, listo, con todo eso ahora sí podemos plantearnos cuál va a ser entonces esta nueva definición de obesidad. Y ellos van a hablar de dos componentes importantes. El primer componente es el estado de obesidad, que sería lo que entenderíamos como la enfermedad o el disease. Y el segundo componente va a ser la obesidad clínica, que es la que vamos a entender como la dolencia, como el illness. El estado de obesidad, entonces, si bien todavía lo podemos intentar determinar por el índice de masa corporal, por todo lo que mencionamos no va a ser la única forma ni va a ser apropiado basarlo únicamente en esto. Yo debo de acompañar el índice de masa corporal de otras medidas antropométricas o de una medición directa de la masa adiposa mediante técnicas como la densitometría que me permitan evaluar y confirmar que mi paciente efectivamente tiene exceso de adiposidad. Entonces, el estado de obesidad va a ser la confirmación de ese exceso de adiposidad. La obesidad clínica entonces va a ser cuando este exceso de adiposidad, cuando ese estado de obesidad genera una afección funcional orgánica o cuando genera limitación para las actividades diarias. Ojo, la afección debe ser funcional. En la definición dejan claro que no es suficiente una alteración estructural, debe haber una afección funcional. Y teniendo en mente que hay un transcurso de la historia natural de la enfermedad desde el estado de la obesidad hasta la obesidad clínica, plantean un estadio intermedio que es la obesidad
preclínica, en donde el paciente se desvía claramente de la normalidad, pero no llega a tener una afección funcional o una limitación de las actividades diarias. Y algo importante es que no debemos de confundir la obesidad preclínica con lo que antes conocíamos como sobrepeso. O sea, no estamos hablando de que el paciente no tiene exceso de adiposidad. El paciente con obesidad preclínica tiene estado de obesidad confirmado. Lo único es que no ha llegado a la obesidad clínica. Y más o menos esta es la gráfica que nos representa esto. Yo voy a tener entonces la confirmación de exceso de adiposidad, que es lo que me va a determinar que tengo estado de obesidad, ¿cierto? Pero para que se genere la enfermedad, el illness como tal, necesito la obesidad clínica. Y para eso voy a necesitar el exceso de adiposidad junto a la manifestación o la disfunción orgánica, en donde va a tener signos o síntomas, limitaciones de la actividad, complicaciones que van a llevar a disfunciones orgánicas y manifestaciones clínicas secundarias a las mismas. Y así fíjense cómo esta gráfica que les había mostrado antes cambia completamente y ya no solo digo como, ay sí, tiene un índice de masa corporal alto o no y no sé si el paciente es o no es sano o cosas por el estilo, sino que simplemente miro si el paciente tiene el índice de masa corporal aumentado, pero no me quedo solo eso, sino que confirmo que el paciente tenga un exceso de adiposidad. Si no lo tiene, el paciente no es obeso. Si sí lo tiene, el paciente es obeso. Y evalúo si el paciente tiene o no una disfunción asociada. Y si la tiene, tiene obesidad clínica, mientras que si no la tiene, tiene la obesidad preclínica. Entonces, teniendo en mente esta nueva definición, creo que lo que tenemos que ahondar ahorita es decir, bueno, si obesidad o estado de obesidad va a ser exceso de adiposidad, ¿cómo voy a determinar eso? Porque hemos dicho otras medidas antropométricas, medición directa de grasa. El documento nos plantea muy bien cuáles son esos criterios que debemos de implementar para saber cuándo hay efectivamente exceso de adiposidad. Y aquí nos lo dice, la valoración clínica de la obesidad requiere confirmación de ese exceso de adiposidad por uno de los siguientes métodos. Podemos hacer una medición directa de grasa, como por ejemplo mediante densitometría o bioimpedancia, al menos un criterio antropométrico en donde tenemos, por ejemplo, el diámetro o la circunferencia de abdominal, la relación de la cadera con el muslo o la relación de lo que sería la cadera con la altura, en adición al índice de masa corporal. O por lo menos dos criterios antropométricos independiente del índice de masa corporal. Es decir, que para yo determinar que un paciente tiene exceso de adiposidad, o le hago una medición directa de grasa y le confirmo el exceso de adiposidad, o el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30 con otro criterio antropométrico, o sin importar el índice de masa corporal tiene dos criterios antropométricos. De esa manera, esta definición logra, digamos que agrupar a todos los pacientes que tienen objetivamente exceso de adiposidad. Porque si por ejemplo, la obesidad sarcopénica, en donde tengo un paciente que tiene un índice de masa corporal bajo, pero cuando yo le miro la composición del poco peso que tiene, es solo grasa o es principalmente grasa. Ese paciente, bajo esta nueva definición, ya lo podemos clasificar como un paciente obeso, cosa que no podíamos hacer cuando solo nos basábamos en el índice de masa corporal. La pregunta es entonces, ¿cuándo voy a buscarla y cómo voy a buscarla? Siempre que entonces yo tengo un paciente con índice de masa corporal elevado, por encima de 25, ya debería plantearme, oiga, ¿será que este paciente tiene exceso de adiposidad? Y la busco. Si el paciente tiene manifestaciones clínicas de obesidad, un paciente con un hígado graso, un paciente que tiene apnea del sueño, debería yo plantearme la posibilidad de buscar el exceso de adiposidad. Y algo que si bien el artículo es tan reacio o tan insistente en no solo use el índice de masa corporal, sí nos deja algo muy claro y es, pues si usted tiene un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 40, usted puede asumir el exceso de adiposidad. Es casi que imposible que ese paciente no vaya a tener exceso de adiposidad. Y ojo, un punto muy importante, siempre debemos usar medidas validadas y ajustadas a sexo, género y etnia. Por eso ellos nos dan unos valores específicos, no nos dicen, no, si usted tiene una circunferencia abdominal mayor a tanto. No, porque eso debe ser la circunferencia abdominal que esté elevada para el paciente de ese sexo, de ese género y de esa raza. Entonces siempre se deben utilizar medidas validadas o ajustadas para el escenario de práctica clínica en el cual uno se está desempeñando. Y entonces uno diría, bueno, si yo ya con ese exceso de adiposidad estoy solventando el problema del índice de masa corporal, ¿cuál es la necesidad entonces de generar esa
clínica, ese illness, para poder definir a la obesidad como una enfermedad. Y la razón básicamente es que si bien yo puedo determinar que un paciente tiene exceso de adiposidad, ninguno de ellos está lo suficientemente validado como para con base en eso yo establecer un diagnóstico o definir una enfermedad, porque no hay evidencia que me permita hacer eso. No hay ninguna evidencia que me diga, no, sí, si usted tiene una densitometría con exceso de adiposidad, usted tiene, no sé, seguramente ya tiene esta afección orgánica. No existe esa evidencia. Tampoco existen biomarcadores séricos validados en este aspecto y precisamente como hemos venido diciendo desde el inicio, como lo que me falta es ese illness actualmente o previo a la publicación de este documento para yo poder diagnosticar a la obesidad como enfermedad, yo necesito darle esa condición clínica para poder definirla como tal. ¿Listo? Y digamos que la forma en la cual se va a establecer esa condición clínica o ese illness se determinó precisamente mediante ese consenso Delphi, que es esta definición que genera o que nos aporta el Lancet. Entonces, ¿cuáles van a ser las afecciones clínicas que yo voy a tener en cuenta? Entonces, aquí nos lo dicen, el diagnóstico de obesidad clínica requiere la confirmación clínica del estado de obesidad más alguno de los siguientes criterios: evidencia de disminución de la función de un órgano o tejido debido a la obesidad, o que yo tenga limitación significativa para las actividades diarias. Entonces vamos a ver cuáles son esos órganos que se pueden afectar o que su función se puede ver afectada por la obesidad. A nivel musculoesquelético, el hecho de yo tener un exceso de adiposidad va a generar o promover osteoartritis en articulaciones de soporte de peso. Además de la carga mecánica, la afección metabólica e inflamatoria también favorece a ese desgaste de las articulaciones. Además, cuando yo tengo exceso de adiposidad o cuando ya tengo osteoartritis per se, voy a generar un sedentarismo que va a aumentar como tal la obesidad. Incluso puede haber esa obesidad sarcopénica asociada de la que estábamos hablando. A nivel de la vía aérea superior, pues claramente va a haber una obstrucción dinámica por la grasa en el cuello, por el exceso de adiposidad, específicamente a nivel del cuello, que va a promover la apnea del sueño o la hipoventilación asociada a obesidad. Y se puede exacerbar además por una disminución en el compliance de la caja torácica cuando yo tengo un abdomen muy globoso. Y va a haber aumento en condiciones relacionadas como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, que se va a ver activación simpática y otras respuestas de estrés, como por ejemplo los glucocorticoides. A nivel respiratorio va a haber disnea por un aumento en la presión intraabdominal y una disminución en el compliance diafragmático y pulmonar, y va a haber deterioro de otras condiciones como COVID-19 o por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel linfático, claramente va a haber obstrucción linfática y eso va a promover a la generación de linfedema por obstrucción mecánica y eso puede generar dolor, sedentarismo, úlceras e infecciones. E incluso puede haber un tipo específico de edema de los pacientes obesos que es casi exclusivo en las mujeres, que de pronto alguno de ustedes habrá visto cuando uno valora a una paciente que es obesa y que uno le mira las piernas, uno dice se ven hinchadas, pero no es un edema como tal, no es un edema duro, no es un edema blando, no, yo siento es puro tejido celular subcutáneo. Y precisamente el lipodema es eso, es acumulación de grasa en el tejido celular subcutáneo de las piernas. A nivel cardiovascular, pues puede haber enfermedad aterosclerótica por enfermedades relacionadas principalmente, puede haber falla cardíaca por mecanismos propios de la obesidad como alteraciones metabólicas, hemodinámicas, inflamatorias y mecánicas, puede haber fibrilación auricular en estos pacientes y también hay un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa por la alteración circulatoria de los miembros inferiores, pero también por secreciones de factores protrombóticos en esta función adipocrina alterada del tejido adiposo. Y a nivel metabólico voy a tener resistencia a la insulina secundaria a los depósitos ectópicos de grasa y dislipidemia aterogénica que va a generar un aumento en la producción hepática del VLDL, disminución en la función de la lipoproteína lipasa y claramente esto aumenta los niveles de LDL, de lipoproteína A y también disminuye los niveles de HDL y eso promueve claramente la formación de la placa aterosclerótica. A nivel reproductivo, en los hombres va a haber hipogonadismo, hipogonadotrópico, disfunción eréctil e infertilidad, y en las mujeres va a haber hiperandrogenismo funcional o síndrome de ovario poliquístico que se va a presentar con hemorragia uterina normal, hirsutismo, acné y alteración en la fertilidad. En el hígado claramente podemos tener la enfermedad metabólica esteatóxica hepática debido a exposición ectópica de grasa que a largo plazo puede llevar a fibrosis y finalmente a cirrosis.
Y también a nivel renal y urinario puedo tener la glomerulopatía asociada a obesidad, que básicamente es una forma específica de glomerulosclerosis focal y segmentaria. La característica es que es colapsante y esto va a ser secundario a alteraciones metabólicas, hormonales, hemodinámicas e inflamatorias que puede llevar a enfermedad renal en estadio terminal, pacientes que lleguen a requerimiento de diálisis. En las mujeres puede haber incontinencia urinaria por un aumento en la presión intraabdominal y disfunción en piso pélvico. A nivel del sistema nervioso puede haber alteraciones del sistema nervioso central. Existe algo que se conoce como la hipertensión endocraneal idiopática asociada a obesidad, que es característica en las mujeres jóvenes con obesidad. Y a nivel periférico puedo tener neuropatía periférica independiente del estado glicémico, es decir, puedo dar neuropatía periférica solo por el estado de obesidad. Y digamos que además de eso, pues claramente va a haber la discapacidad, porque dijimos que la obesidad clínica la íbamos a determinar cuando hay disfunción de un órgano o cuando hay limitación para las actividades rutinarias de la vida diaria, ¿cierto? ¿Cuáles son esas actividades rutinarias? Actividad física, preparación de alimentos, acceso a citas médicas y actividades básicas de la vida diaria como asearse bien, poder, no sé, transportarse para ir a comer caminando, entre otras. Claramente cuando un paciente llega a este grado de discapacidad hay un aumento en el riesgo de caídas y de lesiones y todo esto va a contribuir al sedentarismo que favorece aún más a ese desbalance entre el aporte y demanda calórica. Digamos que los que les he mencionado hasta ahora son los que la guía reconoce como disfunción orgánica o alteración en actividades básicas que sirven o que están avalados bajo el concepto de este consenso Delphi como elementos que permiten definir la obesidad clínica. Pero digamos que el artículo no es ajeno a que existen otras condiciones que, si bien ellos no la incluyen dentro de los criterios diagnósticos o de la definición, pueden ser condiciones que se relacionan a la obesidad, como por ejemplo el cáncer. Se sabe que la obesidad promueve la tumorigénesis por la alteración metabólica, la inflamación, alteraciones en el reparo del daño del ADN, al punto de que se ha asociado con hasta 13 tipos de neoplasias y está presente en el 40% de los pacientes que se diagnostican con cáncer. Y además, si un paciente tiene cáncer y además tiene estado de obesidad, va a tener un deterioro en el pronóstico, ya que se ha visto que hay una alteración en el metabolismo de los antineoplásicos. A nivel psiquiátrico y cognitivo, hay desórdenes alimenticios que están muy relacionados con el estrés. Puede haber depresión, ansiedad relacionada obviamente con la alteración en la figura física que se tiene en estos pacientes o por condiciones propias relacionadas a la condición que está favoreciendo el estado de obesidad. Y además resulta que hay medicaciones que se utilizan para la depresión y la ansiedad que también generan o promueven obesidad como evento adverso. Entonces es algo difícil de manejar. Y va a haber alteraciones en funciones ejecutivas que promueven hábitos insalubres. Como les dije, no hacen parte de la definición de obesidad, pero es importante tenerlos en mente. Además de esto, otras condiciones que menciona el artículo están las alteraciones en la piel, principalmente como hay aumento en el contacto piel a piel en las zonas de los pliegues, va a haber humedad e inflamación que puede generar intertrigo y aumento en infecciones y puede generar dificultad en la higiene de algunas zonas que también aumenta el riesgo de infecciones, al igual que el linfedema puede generar celulitis. Y claramente el componente del estigma por la condición y por su manejo, tanto por las redes sociales y por las personas que llegan a generar culpa en estos pacientes e incluso por el mismo personal de la salud, hace que los pacientes no busquen al personal de la salud por la condición de obesidad y esto genera un menor acceso a las terapias con evidencia. Entonces esto del estigma es una condición asociada que también debemos de buscar mejorar, pero como dijimos no es propiamente una condición que me permita definir a la obesidad como enfermedad y también puede haber exacerbación de afecciones psiquiátricas. Entonces digamos que en resumen, estos son todas las afecciones orgánicas que pueden haber relacionadas a la obesidad. Alteraciones del sistema nervioso central, respiratorio, metabólico, hígado, renal, reproductivo, limitación de las actividades diarias, vía aérea superior, cardiovascular, urinario, musculoesquelético y linfático. Pero entonces, digamos que no es suficiente con que me digan hipoventilación o SAOS, pues cuando yo estoy hablando de una definición, la definición debe ser lo más precisa posible y efectivamente así lo ha hecho este documento. Fíjense cómo ellos marcan en el sistema nervioso central lo que aceptamos como criterio diagnóstico es evidencia de signos de presión intracraneal. En vía aérea superior
que el paciente tenga apneas debidas a un aumento en la resistencia de la vía aérea superior. A nivel respiratorio, que haya hipoventilación o disnea debido a una disminución del compliance. Cardiovascular ventricular, atrial, pulmonar y así sucesivamente. Y esto es de gran importancia, ¿por qué? Porque una aproximación de esta forma es la que me permite establecer una sensibilidad robusta, pero también una especificidad suficiente para poder diagnosticar de manera apropiada o definir de manera apropiada una enfermedad. Entonces, aquí en esta tabla están las condiciones que vamos o los criterios diagnósticos que vamos a establecer dentro de esta definición de obesidad clínica. Y la pregunta es cómo y cuándo buscar entonces que hay esta afección. Básicamente, todos los pacientes que tengan confirmado exceso de adiposidad se debería evaluar si tienen o no obesidad clínica. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Una historia clínica con un examen físico muy completos, unos laboratorios básicos que voy a implementar en todos los pacientes que tengan estado de obesidad, que va a ser un hemograma, perfil glicémico, perfil lipídico, renal y hepático. Y el resto, digamos que la búsqueda diagnóstica va a ser dependiendo de lo que yo encuentre en estos primeros dos ítems. Si encuentro que mi paciente tiene riesgo de tener apnea del sueño, pues le pido la polisomnografía y así sucesivamente. Entonces, esta sería la ruta diagnóstica resumen que nos propone el Lancet con esta nueva definición. Voy a tamizar a los pacientes que tengan índice de masa corporal o que tengan como condiciones asociadas a la obesidad, que me hagan sospechar que tiene un estado de obesidad. Voy a confirmar entonces que el paciente tenga un exceso de adiposidad, ya dijimos, sea con un índice de masa corporal mayor a 40, con una medición directa de grasa o con medidas antropométricas. Si el paciente no cumple los criterios diagnósticos de estado de obesidad que mencionamos, por el exceso de adiposidad, por índice de masa corporal más una medida antropométrica o por dos medidas antropométricas, este paciente no tiene obesidad. Mientras que si se lo confirmamos, el paciente tiene obesidad y por ende voy a hacer búsqueda de la obesidad clínica. Le hago un examen y una historia clínica muy completa, le valoro esos exámenes rutinarios que dijimos del hemograma, la función renal, perfil lipídico, perfil glicémico, perfil hepático. Valoro si tiene limitación para las actividades diarias y con base en eso sí determino que mi paciente tiene una afección orgánica debida a la obesidad, le diagnostico obesidad clínica. De lo contrario, lo que hago es diagnosticar una obesidad preclínica. Además de esto, hay otras definiciones importantes que debemos tener en mente que nos plantea el artículo. La primera son las comorbilidades, que son aquellas enfermedades que existen incidentalmente con la obesidad, pero no tienen relación con la misma. Como por ejemplo Parkinson. Si un paciente tiene Parkinson y obesidad, pues son dos cosas que están coexistiendo pero no tienen relación. Mientras que las enfermedades relacionadas van a ser aquellas condiciones que tienen una relación causa-efecto plausible con la obesidad, como por ejemplo la diabetes tipo 2, la dislipidemia, un infarto agudo de miocardio, que pueden ocurrir tanto en la obesidad clínica como en la preclínica. Y esto es de gran importancia, por eso yo les decía que hay que mirar bien cuáles son los criterios diagnósticos de la disfunción orgánica, porque una enfermedad relacionada no diagnostica obesidad clínica. La obesidad clínica es cuando el illness está generado exclusivamente o directamente por la obesidad. La diabetes tipo 2, si bien la obesidad favorece, no es el único causante. Y tenemos las complicaciones, que es cuando hay un deterioro, un daño terminal de la función de un órgano, como un paciente que llegue a tener enfermedad renal crónica, un ACV, un síndrome coronario agudo, entre otras. Entonces, digamos que el objetivo de generar esta definición de obesidad como enfermedad claramente es identificarla para poder ofrecer un tratamiento y un seguimiento. Como decíamos, una definición debe ser lo suficientemente adecuada para que yo la determine o la diagnostique cuando un paciente tenga opciones de que uno le pueda ofrecer algo. Entonces, el tratamiento y seguimiento va a depender de si estoy frente a una obesidad clínica o si estoy frente a una obesidad preclínica. ¿Listo? Cuando estoy en una obesidad clínica, los objetivos del tratamiento y el seguimiento van a ser mejorar e idealmente resolver la manifestación clínica, prevenir la progresión o el desarrollo de complicaciones, y algo importante es que no debo usar objetivos basados en peso, ¿sí? Eso de no, entonces le ponemos algo para que base un 10% del peso. Este artículo va en contra de eso porque no tiene evidencia. Lo que uno debería hacer es buscar aliviar la condición clínica por la cual estoy definiendo la enfermedad, ¿cierto? Y todos los pacientes con obesidad clínica requieren de intervención no farmacológica, farmacológica y de manera individualizada quirúrgica. ¿Listo?
Ahora, ¿qué hago con el paciente que tiene obesidad preclínica? A ese paciente, todo lo que yo haga va a estar orientado a prevenir que el paciente desarrolle una obesidad clínica. Entonces, todos los pacientes se van a beneficiar de intervención no farmacológica, pero la intervención farmacológica o quirúrgica debe hacerse de manera individualizada. Y algo que sí nos dicen es que absolutamente a todos los pacientes se les debe hacer de manera regular un tamizaje para diabetes mellitus. Entonces, en resumen, esto es lo que yo debería hacer. Si yo ya confirmo que mi paciente tiene un estado de obesidad, debo determinar si es preclínica o clínica, buscar la etiología y con base en eso hacer en la obesidad clínica intervenciones terapéuticas para tratar la enfermedad y prevenir complicaciones adicionales, mientras que en la fase preclínica va a ser intervenciones que buscan prevenir el desarrollo de esta afección clínica. Y por último, lo que nos propone este documento es que claramente la redefinición de la obesidad no es suficiente, sino que tenemos que integrar a todas las políticas gubernamentales y a todas las asociaciones para que adopten esta definición. De hecho, ellos cuando publican esta definición lo hacen ya con una gran cantidad de sociedades internacionales de endocrinología, de medicina interna, de obesidad, que adoptan desde ya esta definición. Entonces, por eso podríamos decir que es como una definición universal de obesidad. Pero eso no es suficiente, tenemos que involucrar al gobierno, tenemos que hacer políticas en donde se diga, listo, la obesidad se define así, entonces los tratamientos van a estar garantizados para las personas que tengan obesidad clínica y demás. Y con esto terminaríamos este capítulo de Al día con las guías. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.